Bien, vamos a empezar. Buenas noches con todos los que se unen en este momento. Vamos a revisar un tema nuevo que se llama medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión que vamos a analizar, se encuentran 4 medidas de dispersión: desviación, varianza, desviación estándar y regla del buen cubero. 4 medidas de dispersión: desviación, varianza, desviación estándar y regla del buen cubero. Vamos a ir analizándolas una por una. Y como ustedes observan, les he colocado la desviación y al lado de la desviación está una flechita. De ahí está varianza, está una flechita, desviación estándar y regla del buen cubero. Esa flechita nos está indicando que los 4 temas son consecutivos. Es decir, la desviación permite calcular varianza. De varianza podemos calcular desviación estándar y con la desviación estándar podemos calcular la regla del buen cubero. Y con esas medidas de dispersión vamos a... Buenas noches, permiso. Buenas noches. Con esas medidas de dispersión vamos a iniciar el día de hoy. ¿Sí? Dentro de las 4 medidas de dispersión, la desviación no tiene fórmula como tal, pero ya vamos a ver de qué se trata la desviación. La varianza sí tiene fórmula. Y la vamos a ver a la varianza desde 2 ópticas. La óptica número 1 es la varianza poblacional, que tiene simbología la O y una rayita. Esta es la varianza poblacional. Y la otra, la varianza muestreal, la S y un 2, que significa la varianza muestreal. Ahora, si nosotros revisamos un tipo de varianza, la poblacional, se refiere a todo el conjunto de universo de datos posibles de una población. Mientras que la S cuadrado, o la S y el 2, que es la varianza muestreal, es la varianza de nuestro interés. ¿Por qué? Porque esta varianza muestreal tiene relación con la muestra. Y es la varianza que más se utiliza porque la estadística trabaja más con la muestra que con la población. Es por eso que en este curso vamos a analizar la varianza muestreal, que se la calcula con la siguiente fórmula. Varianza es igual a 1 dividido para n-1, abrimos paréntesis, sumatoria de y cuadrado, menos sumatoria de y elevado al cuadrado, dividido para n. Luego, esto es solo como una introducción, ¿no? Todavía no se me confundan, solo les estoy anotando las fórmulas que vamos a utilizar. Después de varianza, pasaremos al otro tema de medida de dispersión, que se llama desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La simbología que identifica la desviación estándar es la S solita. Y como les mencionaba, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Esa es la única fórmula que utilizaremos en la desviación estándar, muy sencilla,
calculando la raíz cuadrada de la varianza. Por eso, como les mencionaba y hago mucho hincapié, en que primero vamos a calcular varianza y ya obteniendo el resultado de la varianza, podemos calcular la raíz cuadrada de esa varianza para poder saber cuál es la desviación estándar. Luego, finalmente, aplicaremos la regla del buen cubero. Y la regla del buen cubero es una fórmula de aproximación que nos permite identificar rangos de datos donde estas aproximaciones van a establecer lo siguiente. La regla nos dice que para nosotros encontrar el 68% de los datos, para encontrar el 95% de los datos y para encontrar el 100% de los datos, debemos aplicar las siguientes reglas o fórmulas. Por ejemplo, para encontrar el 68% de los datos o de las aproximaciones, debemos aplicar la siguiente fórmula. La media más menos una desviación estándar. Una S o una desviación estándar. Eso para encontrar el 68% de las observaciones. Para encontrar el 95% de las observaciones, debemos aplicar la fórmula. Con 2 y 3, ¿no? Con 2 y 3, muy bien. La media más menos ya no es una, sino es 2 desviaciones estándar. ¿Sí? 2 S. Y por último, para encontrar el 100% de los datos o de observaciones, aplicamos la fórmula la media más menos, ya no es 2, sino 3 desviaciones estándar. Y como les mencionaba, vuelvo a hacer hincapié en que primero vamos a calcular en orden, ¿no? Primero vamos a comprender la raíz con la desviación, después vamos a calcular la varianza, después vamos a calcular desviación estándar, miren, porque necesitamos aquí la varianza, y por último, aquí necesitamos ¿qué? Aquí necesitamos la desviación estándar. Déjame ahí. Por eso, como les mencionaba, estos temas están muy relacionados entre cada uno. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a empezar a revisar las 4 o las 3 medidas de dispersión principales. Inca, disculpe una preguntita. Sí, claro. En la regla del buen cubero, ¿solo se va a poder determinar los 3 porcentajes nada más? Solo los 3, 68, 95 y 100. Estos porcentajes están establecidos en la regla del buen cubero, ¿sí? Y vamos a iniciar por partes. Primero con desviación, con varianza, desviación estándar y la regla del buen cubero, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el primero. El primero es la base en qué se centra o en qué nos permite conocer las medidas de dispersión. Para ello, miren lo que vamos a hacer. Yo les voy a colocar aquí los siguientes números y los vamos a desarrollar con ustedes. El primer tema que vamos a ver es el de desviación. Pero para poder observar lo que está en el gráfico, antes de poder visualizar, analizar e interpretar, yo voy a colocar los siguientes números. El primer número que está aquí es el 61, ¿verdad? El siguiente número, el 62. El siguiente número lo voy a copiar aquí, el 63. Todos estos datos son datos. Le voy a colocar la simbología Y. Y significa datos. Datos o números.
Después del 63, vamos a colocar el 64. El 65 no lo voy a copiar, ya les voy a explicar por qué no lo voy a copiar y me voy a saltar al 66. Luego voy a copiar el 67, el 68 y el 69. ¿Verdad? Ahora, yo les voy a preguntar algo que hemos revisado anteriormente. ¿Cómo calculamos la media de estos datos? ¿Cómo calcularíamos la media? La media va a ser igual. Promediando. La media va a ser igual. El número total de datos, ¿no? Número total de datos. ¿Algún voluntario? ¿Cómo calculamos ahí? La media. ¿Qué fórmula utilizaríamos? Recuerden que ya lo revisamos anteriormente. ¿Cómo calcularíamos la media? LI, ¿No? LI sería más LI, Los datos FI que menos debimos FI presentar para el menos 1. número de datos. ese sería marca de clase. LI más LS sobre 2. LI más W. Esa sería mediana. La media, estos tipos La de media datos. aritmética. Phi sobre n, o sea, esa E, phi sobre n. Muy bien. La media lo calculamos sumatoria. En este caso, Eso, sumatoria, phi sobre n. En O este sea, caso, la frecuencia sobre n. podemos utilizar FI o YI, es lo mismo, ¿no? No hay ningún inconveniente. En este caso, sumatoria de YI sobre Número total de datos. número total de datos, ¿verdad? Lo único que cambia es que estamos utilizando la simbología. Utilizábamos FI, Y, que es datos, con y. con Y, ¿no? Que es ¿Ya te contó? datos igual, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, como nos dice que necesitamos la sumatoria del Y o del FI, Ya la busqué ya. esta sumatoria, ¿cuánto nos da? No me dejas pensar. ¿Cuánto nos daría esta sumatoria? ¿Cuánto nos daría esta sumatoria? ¿Algún voluntario? 120. 520. 520, ¿verdad? Sí. 520. ¿Y cuántos datos tenemos? En esta suma no se suma también el 65. Sí, 520. El 65. Déjemelo tranquilo un momento y ya lo topamos al 65. Muy bien. Entonces vamos con la fórmula. Media. Sustituimos. La sumatoria nos dio 520. Dividido. ¿Cuántos números tenemos? 8. 8, ¿verdad? N es igual a 8. Media Solo es es igual, 65. media es igual a 65. 65. 65. Muy bien. Y ahí, mire, mi estimado Axel, preguntaba por el 65. Llegamos aquí. Ahora sí lo vamos a usar al 65. Esta línea que está aquí, ¿qué nos indicará ese 65? ¿Qué valor es? La media. mitad La media, la de mitad. la media. La media, ¿verdad? Entonces, ese 65 es la media, ¿verdad? Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a calcular las desviaciones. Y una vez que calculemos a las desviaciones, vamos a analizar el concepto como tal. Para poder calcular la desviación, voy a hacer una columna aquí. Las desviaciones, voy a hacer una columna ahí. Miren lo que vamos a hacer. Cada valor que está aquí le vamos a restar la media.
recordemos que la media, ¿cuánto es? Tengamos presente que la media es 65, 65. ¿verdad? Este es el valor de la media. Entonces vamos con la primera desviación. 61 menos 65, ¿cuánto será? Menos Menos 4. 4, ¿verdad? La siguiente desviación, 62 menos 65. Menos 3. menos 3. Menos 3. 63 menos 65. Menos 2. Menos 2. Muy 2. bien. Menos 64 menos 65. Menos 1. Menos 1, ¿verdad? 1. De ahí tenemos 66 menos 65. Menos 1. ¿Positivo o negativo? 1. Más 1. Más 1, ¿verdad? 67 menos 65. más 2. 2. 2. Más 2. 68 menos 65. Más 3. Más 3. 3. 69 menos 65. Más 4. Más 4, ¿verdad? Ahora, miren que estamos llegando a calcular las desviaciones. Si nosotros analizamos estos números que salen aquí, las desviaciones que hemos calculado son las distancias que hay desde un número con respecto a quién, con respecto a la media. Y estas distancias pueden ser negativas o pueden ser positivas. Sí. Ahora, Entonces 65 es como el punto neutro, podemos decir, la mitad exacta de todos los es la media, muy bien. Y es el tema que revisamos en media para datos agrupados, ¿se acuerdan? Voy a colocar por aquí. Ahora, si ustedes analizan, les voy a pedir lo siguiente. Si sumamos las desviaciones, esta suma, ¿cuánto nos da? 0. Si sumamos todo esto, ¿cuánto nos da? 0. 0, ¿verdad? Llegamos aquí al punto de que siempre la suma de las desviaciones siempre va a ser igual a 0. Pregunta de examen, ¿por qué? Porque si ustedes comprueban, sumamos todas estas cantidades, la suma siempre nos va a dar igual a 0. Ahora, quiero detenerme aquí con el concepto de desviación. Desviación viene a ser el concepto, la distancia que hay, ¿desde dónde? La distancia que hay desde un número con respecto a quién, o con relación a quién. Con relación a la media. Eso es desviación. La distancia que hay desde un número con relación a la media. Estas distancias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Ahora, una vez que ya analizamos y hemos calculado las desviaciones, ahora sí podemos analizar este gráfico. Como les mencionaba antes, la línea que está en el centro corresponde al 65. Y ese 65 corresponde a la media. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Ya ubicamos el 65 que corresponde a la media. Miren lo que vamos a analizar. El primer número que copiamos es el 61, ¿verdad? 61 menos 65, miren, voy a unir estos dos números. 61 menos 65. ¿Cuánto nos salió el resultado? Menos 4. Menos 4. Menos 4, ¿verdad? Y miren lo que les estoy remarcando. Aquí está un menos 4. ¿Qué nos está indicando? Que esa es la desviación. Voy a colocarle la D. La desviación desde el 61, que es cualquier número,
con respecto a la media. Ahora, miren lo que vamos a hacer ahora. El siguiente número que tenemos ahí es el 62. Si restamos 62 menos la media, ¿cuánto nos va a dar? ¿O cuánto nos dio? Menos 3. Menos 3. Quiere decir que desde aquí, desde el 62 hasta la media, hay menos 3. Eso nos indica ahí. Menos 3 desviaciones. Luego, el siguiente número, 63, con respecto a la media, nos sale un valor de menos 2, que es la cantidad que hay ahí de menos 2 desviaciones. Luego, 64 menos 65 nos indica que desde el 64 con respecto a la media, ¿cuántos números habrán? Menos 1. Menos 1. Desde el otro lado de la media, desde el lado derecho, el 66 le restamos menos la media, va a haber 1 positivo, una desviación Ok. positivo. El siguiente número que le restamos, el 67 menos el 65, nos da un valor desde el número a la media de más 2, miren. 75 positivo. Respecto a la media 65, muy bien. Luego, del 68 menos la media, que es 65, nos va a dar un valor de ¿cuánto? De 3 positivo. Y por último, de 69, con respecto a la media, nos va a dar un valor de 4 4 positivo. positivo. De esta forma, podemos analizar y comprender qué es una desviación. Una desviación siempre va a ser que la distancia que hay desde un número con relación o con respecto a la media. Y estas distancias pueden ser positivas o negativas. Las dos. Las dos, ¿verdad? Pueden ser positivas y pueden ser negativas. Y estas desviaciones son la base de las medidas de dispersión. ¿Por qué? Porque vamos a analizar qué tanto se mueven cualquier número con respecto a la media. Y eso que cambia, ese dinamismo, esa variación, como su nombre mismo lo dice, lo vamos a interpretar con varianza, con desviación estándar y con la regla del buen cubero. ¿Hasta ahí alguna pregunta con desviación? Son puntos de dispersión, en otras palabras, ¿no? Sí, correcto. Inge, Sí, ahí lo dígame. que planteo ahí en el gráfico, eso tenemos que hacerlo. ¿Perdón? Sí. Por ejemplo, al momento de graficar, debemos, o sea, que hacerlo o es solo para que entendamos. Solo para que entiendan nomás. No tienen que graficar. Sí, muy bien. ¿Hasta ahí comprendemos lo que es desviación? Sí, o sea, Inge, solo entendés ese proceso nomás que toca hacer. Esta es de la primera, esta es la raíz. De aquí nace todo. ¿Cuál es? Varianza, desviación estándar y la regla del buen cubero. Ahora, vamos a ver si le pusimos todo el análisis ahí. Vamos con otro ejemplo de desviación. Supongamos que tengo un 2, tengo un 8, un 14, un 10 y un 7. Esos son los valores del J. Si nos pide calcular las desviaciones, ¿qué haríamos?
La suma total de Y sobre La suma total N. de Y, ¿verdad? Primero la media. Ah, Lo que mencionaba su compañera. La media, sumatoria, Sumatoria más Y y sobre dividido N. por el número total de datos, ¿verdad? del Es decir, necesitamos esta suma. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 7, 31, 41. 39, 41. 41. 41, ¿verdad? Reemplazamos aquí. La media es Dividido para igual 5. 41 para 5. para 5, ¿verdad? Porque tenemos 5 datos. Ingresamos ahí. 8.2 sale. La media va a ser igual a 8.2. Y miren, qué lindo 8.2. detalle que nos salió, que esa media tiene decimales. Vamos a ver cómo nos va con los decimales. La media, voy a colocar por aquí. La media se conoce con este símbolo, la Y y una línea arriba, ¿no? Ese es el valor de la media o la simbología. La media para este ejercicio, 8.2. Vamos con las desviaciones. ¿Qué teníamos que hacer? Este número, restarle o descontarle Restar en la media. la media, ¿verdad? 2 menos 8.2, ¿cuánto nos queda? 6. 6.2. Menos 6.2. 6.2. Positivo. Menos 6.2. Menos Menos 6.2, 6.2. ¿verdad? El siguiente, 8 menos 8.2. Más un 0. Me salió menos 0.2. Menos 0.2. Menos 0.2, ¿verdad? El siguiente valor, 14 menos 8.2. 5.8. 6.2. 6.2. Menos 5.8. A mí me sale 5.8. Están adivinando, ¿ah? 5.8, muy bien. El siguiente valor, 10 menos 8.2. 1.8. 8. 1.8. 1.8, muy bien. 1.8. El siguiente valor, 7 menos 8.2. Menos Menos 1.2. 1.2. Menos 1.2. 1.2, ¿verdad? 1.2. Ahora sí, comprobemos la suma de las desviaciones, ¿cuánto nos debe dar como regla? 0. Comprobemos Cero. si estamos bien. Sí, que sale 0. Y miren, comprobamos. Aquí, ojo, póngale como advertencia. Pregunta de examen, ojo. La suma de las desviaciones siempre la suma debe ser, ¿cuánto? Debe ser 0. igual 0. a 0. Y lo hemos comprobado con otro ejercicio que sí nos debe o sí nos da 0. Ahora, ¿qué nos indican esas desviaciones? Si queremos hacer como la gráfica que estaba anterior. Con eso terminamos la parte de las desviaciones. Por ejemplo, si hacemos una gráfica, miren, en el medio vamos a ubicar la media. ¿Cuánto es la media? 8.2, ¿verdad? 2. 8.2. Y vamos a ubicar de forma ascendente los números. ¿Con qué número iniciarían? Con el 2, ¿verdad? 2. El 2. De ahí tienen el 7, 8. Vamos a colocar por aquí el 7. De ahí viene el 8. El De ahí 10. viene el 10. Y el 14. De ahí viene el 14, ¿verdad? En el centro tenemos a la media, ¿verdad? Entonces vamos a colocar ahí una línea que nos identifique a la media. Ahora, desde el 2 con respecto a la media, ¿cuántas desviaciones habrá? Menos 6.
5 eran desviaciones, 5. Del 2. Sí. Menos 5. 5. ¿Seguro? Desde el 2. 6.2. Menos 6.2, ¿verdad? Desde aquí, miren. Desde aquí, con respecto a la media, desde el 2, con respecto a la media, tenemos menos 6.2. El siguiente número, el 7, con respecto a la media, ¿qué distancia tenemos ahí? Menos 0.2. Desde el 7. Ay, menos 1.2. Desde el 7, con respecto a la media, tenemos Menos 0,2. menos 1.2, ¿verdad? El siguiente número, desde el 8 al 8.2, 0.2. Menos 0.2. tenemos ahí menos 0.2, ¿verdad? Luego, el siguiente número, del 10 al 8.2, ¿cuánto tendremos? Del 10 con respecto a la media. 1,8. 1.8 positivo. Y del 14, con respecto a la media, ¿cuántos números tendremos? 5.8. 5,8. 5.8 positivo, ¿verdad? Entonces, para concluir con el tema, la desviación, miren, como hemos hecho en esta gráfica, es la distancia que existe desde un número, cualquier número, con respecto a la media. Y estas desviaciones pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y la suma de todas esas desviaciones, siempre por ley, siempre la suma de todas esas desviaciones va a ser, la suma siempre va a ser 0. Eso como parte de la primera medida de dispersión, que es la raíz de toda la medida de dispersión, que es la desviación. ¿Alguna consulta sobre lo revisado? ¿Sobre el primer tema? ¿Sí le entendimos? Ok. Entonces la tabla solamente es por decir como una guía nomás. No es necesario hacerla en caso de un deber o una evaluación. No, no es necesario saber. Ahí, listo. Correcto. Solo como una guía nomás. Inge, ¿puede dejarme tomar una captura de la primera parte donde están las raíces y todo? ¿Sí? Sí, por favor. Más arriba. Ahí. Recuerden que la desviación es la raíz. De aquí parte todo, ¿no? Gracias, Inge, gracias. Muy bien. Ahora sí, ya hemos revisado la raíz como la parte de concepto de la de medida de dispersión. Ahora vamos con la primera, varianza. Y no vamos a revisar la varianza poblacional, vamos a revisar la varianza muestreal, que utiliza la muestra. Aquí teníamos la fórmula, ya la vamos a revisar acá y la vamos a volver a copiar. Para ello, les he traído algunos ejercicios de varianza en el que vamos a calcular, ¿sí? Por ejemplo, aquí observamos el primero, ¿sí? Hasta que ustedes copien, yo les voy a colocar aquí la fórmula. Este es el tema número 2, varianza, ¿sí? No olvidemos que la varianza, la simbología es S y un 2, ¿verdad? Esa es la simbología de varianza. Y la varianza es igual a 1 dividido n menos 1, abrimos